¿Te has preguntado quién recibió la herencia de Selena Quintanilla tras su muerte? La respuesta podría parecer sencilla, pero es todo lo contrario, pues la cantante del Tex-Mex no dejó un testamento. Y esto dio paso a la mayor traición que su familia cometió contra Chris Pérez. Y es que, si bien desde el inicio de su relación, los sentimientos del patriarca por su yerno nunca fueron los mejores, después de lo visto en Selena, la serie, algunos pensaron que esto cambió con el tiempo, pero todo indica que esto nunca ocurrió. Ahora la pregunta sería, si hubiese habido un testamento, ¿a quién le tocaba esa herencia? Tras su trágico fallecimiento el 31 de marzo de 1995 a manos de su asistente, Yolanda Saldívar, pocos conocieron lo que pasó con la herencia de la ganadora de un Grammy y empresaria de una pequeña boutique de modas. Sin embargo, durante una entrevista en 1996, Abraham Quintanilla y Chris Pérez explicaron que la famosa cantante de 23 años no dejó ningún testamento, por lo que para la ley tejana, el heredero de los bienes de Selena sería su esposo. Acorde a un abogado consultado para la repartición de bienes, la herencia de Selena Quintanilla estaba conformada por la boutique, valuada en $36,601, su dinero en cuentas bancarias que sumaban $59,906 y $230,589 en muebles, instrumentos, ropa y joyería. En total, la reina del Tex-Mex tenía una fortuna de $326,000, además de futuros ingresos de propiedad de algunos de sus éxitos como Amor Prohibido y Bidi Bidi Bom Bom. Como ven, la respuesta es bastante sencilla y clara. Sin embargo, la historia de lo que pasó con la herencia de Selena Quintanilla apenas comenzaba, pues el padre de la artista no tardó en buscar a sus abogados para cambiar esto. Entonces, ¿qué pasó con la herencia de Selena Quintanilla? Actualmente, la fortuna de Selena suma alrededor de $25 millones, de acuerdo a un artículo de The Riches, algo que sin duda ha sido consecuencia de lo que la familia ha hecho con su imagen, pero la historia podría haber sido completamente distinta. Esto porque hace unos años, Chris reveló que la familia de su difunta esposa se aprovechó de él en sus peores momentos. Tras la muerte de su esposa, Chris se aisló, pasó días sin comer y se hundió en el alcoholismo y las adicciones. Así lo reveló en su libro Para Selena con Amor. El guitarrista aún vivía en la casa de San Antonio, Texas, casa que pertenecía a Abraham Quintanilla. La propiedad se encontraba a la par de la casa de sus padres y fue en esta donde 2 meses después de su brutal asesinato, Abraham Quintanilla citó a Chris Pérez para hablar de la herencia de Selena Quintanilla. Con un abogado egresado de Harvard, Abraham le presentó a Chris un acuerdo de propiedad patrimonial bajo el cual los bienes de la famosa se dividieron a la mitad, una para Chris Pérez y otra para el resto de su familia, siendo el padre de la cantante el albacea único. Sin embargo, había algo mucho mayor en juego: la autoridad exclusiva para explotar el nombre, voz, firma, fotografía y semejanza de Selena a perpetuidad, es decir, los derechos de la vida de la cantante, pertenecían a Abraham Quintanilla. Pero mientras los Quintanilla contaban con un experto en la materia, Chris ni siquiera sabía que había sido llamado, por lo que al descubrir la emboscada y en un intento de honrar la memoria de Selena y distribuir su propiedad de entretenimiento de manera amistosa y justa, Pérez firmó. Al respecto de todo lo ocurrido en esta situación con la herencia de Selena, Chris ha declarado que todo esto ocurrió cuando él apenas podía funcionar. Y en el acuerdo, en la parte del documento en la que decía abogado de Chris Pérez, se muestra la palabra ninguno en la letra del viudo.
Esto muestra que no hubo ningún abogado de parte de Chris que lo estuviera asesorando. Todo esto sucedió, quiero decir, en mi mente. Lo que sentí fue que había terminado para mí. He terminado, no tengo nada. ¿Qué voy a hacer ahora?, expresó el músico. A cambio, Chris recibió una participación del 25% de las ganancias netas de las producciones póstumas, el mismo porcentaje que Selena había recibido. Pero años más tarde, conocería las consecuencias de ceder la herencia de Selena Quintanilla. En marzo del 2012, Chris publicó el libro Para Selena con Amor, en el que habla sobre su relación con la cantante y empresaria. Pero lejos de verlo como un acto de amor, Abraham demandó por violar el acuerdo que le hizo firmar sin abogado en los años 90. Esta no fue la primera ni la última vez que Abraham buscó el control total de su hija tras su muerte, porque en vida sin duda lo hizo, ya que incluso llegó a demandar a decenas de comerciantes por infracción de marca registrada, tan solo en el primer mes de la muerte de Selena. De hecho, Abraham Quintanilla hasta terminó acosando al periodista Johnny Patosky, quien escribió una biografía de Selena con su autorización, pero al no ser exactamente lo que el patriarca quería, terminó en pleitos con el productor y manager musical. Lo mismo ha pasado con la Fundación Selena e innumerables personas e instituciones. Y en el caso de Chris, volvió a ocurrir hace unos años, cuando él quiso lanzar su propia serie basada en su libro, generando una nueva batalla legal de Abraham que hizo que la televisora prefiriera cancelar el proyecto. Así que si creías que lo peor que le hicieron los Quintanilla a Chris Pérez fue rechazarlo inicialmente, ahora sabes que lo han traicionado en más de una ocasión y de formas terribles.